Imagina despertar un día con la inquietante sensación de que la vida que has estado viviendo no es realmente tuya, que cada decisión que has tomado, cada creencia que sostienes e incluso los deseos que te impulsan pueden no haber surgido de lo más profundo de tu ser, sino más bien de las expectativas, condicionamientos e influencias invisibles del mundo que te rodea. Piensa en ello. ¿Cuánto de tu identidad es un reflejo de tu auténtico ser y cuánto es una máscara cuidadosamente construida, moldeada por presiones externas? ¿Con qué frecuencia sientes que solo estás interpretando un papel, viviendo según un guión escrito por la sociedad, por tu crianza o por los miedos que susurran en el fondo de tu mente? Hoy nos embarcamos en una exploración de una de las ideas más profundas de Carl Jung. La idea de que la vida no comienza realmente hasta que te encuentras a ti mismo. Pero, ¿qué significa encontrarse a uno mismo? ¿Se trata simplemente de ganar autoconciencia o hay un proceso más profundo y transformador en juego? Acompáñame, porque a medida que descubramos las fuerzas ocultas que moldean tu identidad, llegarás a entender por qué la mayoría de las personas nunca se encuentran realmente a sí mismas y cómo tú puedes liberarte. La última revelación que discutiremos es la más poderosa de todas. Tiene el potencial de cambiar no solo la forma en que te ves a ti mismo, sino también la forma en que te relacionas con el mundo. Carl Gustav Jung fue un pionero de la psicología profunda, un pensador que fue más allá de las teorías tradicionales de la mente para explorar los vastos reinos ocultos del inconsciente. A diferencia de muchos psicólogos de su época, Jung no creía que el bienestar mental se tratara simplemente de ajustarse a las normas sociales. En cambio, veía el crecimiento psicológico como un viaje hacia la individuación, el proceso de convertirse en la versión más auténtica de uno mismo. Pero aquí está la realidad. La mayoría de las personas nunca emprenden ese viaje. Se quedan atrapadas en una versión de sí mismas que ha sido moldeada por influencias externas, viviendo según expectativas, sin cuestionar si la vida que llevan está realmente alineada con quienes son. Buscan validación en el mundo exterior, creyendo que la felicidad proviene de la aprobación, el éxito o encajar, pero en el fondo hay una inquietud, una sensación inquebrantable de que algo falta. Jung creía que la vida verdadera comienza cuando dejamos de huir de nosotros mismos. Pero antes de hablar de lo que realmente significa encontrarse a uno mismo, debemos entender qué impide que la mayoría de las personas lo hagan. Desde el momento en que llegamos al mundo, somos condicionados. Nos dan nombres, identidades y roles predefinidos. Nos enseñan lo que es aceptable y lo que no, lo que se premia y lo que se castiga. Este proceso es tan sutil y gradual que rara vez lo cuestionamos. Nos adaptamos, nos conformamos, y con el tiempo aprendemos a suprimir partes de nosotros mismos que no se alinean con las expectativas que se nos imponen. Piensa en tu infancia. ¿Hubo momentos en los que te expresaste libremente solo para ser recibido con desaprobación? Quizás te dijeron que fueras realista, que dejaras de ser demasiado sensible o que ciertas emociones y deseos eran inapropiados. Poco a poco aprendiste a esconder esas partes de ti, a guardarlas donde nadie pudiera verlas, y al hacerlo comenzaste a construir una máscara, lo que Jung llamó la persona. La persona es la cara que presentamos al mundo. Nos permite funcionar en sociedad, navegar relaciones y ganar aceptación. Pero aquí está el problema. Cuanto más nos identificamos con esta máscara, más perdemos contacto con nuestro verdadero ser. Comenzamos a creer que somos la persona, olvidando que hay algo más profundo debajo de ella. Y luego está el otro lado de la moneda, la sombra. Si la persona es lo que mostramos al mundo, la sombra es lo que ocultamos de él. Consiste en todo lo que hemos rechazado o suprimido dentro de nosotros, nuestros miedos, deseos no expresados, vulnerabilidades e incluso nuestras fortalezas ocultas. Y aquí es donde se vuelve aún más profundo. La sombra no desaparece simplemente porque nos neguemos a mirarla. En cambio, opera bajo la superficie, influyendo en nuestros pensamientos, comportamientos y reacciones emocionales. Las partes de nosotros mismos que rechazamos no se van,
se manifiestan de maneras inconscientes, a menudo en forma de proyección. ¿Alguna vez has sentido una intensa aversión hacia alguien sin entender completamente por qué? ¿Alguna vez te han provocado una fuerte reacción emocional ciertos comportamientos en otros? Jung creía que cuando nos sentimos perturbados por ciertas cualidades en otras personas, a menudo es porque esas mismas cualidades existen dentro de nosotros, ocultas en nuestra propia sombra. Pero, ¿y si te dijera que dentro de la sombra está la clave para el verdadero autodescubrimiento? Que las partes de ti que has suprimido e ignorado no son tus enemigas, sino las piezas faltantes de tu totalidad. La gran visión de Jung fue esta: el crecimiento psicológico no se trata de eliminar la sombra, sino de integrarla. Se trata de mirar en las profundidades de tu propio inconsciente y enfrentar lo que has negado, porque cuando lo haces, desbloqueas una fuente profunda de poder personal, autenticidad y libertad. Aquí es donde comienza el verdadero viaje. ¿Estás listo para confrontar la verdad de quién eres? ¿Para liberarte de las ilusiones que te han moldeado? Porque lo que viene a continuación desafiará todo lo que creías saber sobre ti mismo y abrirá la puerta a una vida que es verdaderamente tuya. La mayoría de las personas pasan por la vida creyendo que ya saben quiénes son. Se definen por su nombre, su trabajo, su cultura, sus experiencias pasadas. Pero, ¿y si te dijera que tu identidad es mucho más compleja de lo que crees? Que el yo que crees ser es solo una construcción superficial, una fracción de una realidad mucho más profunda y profunda. Jung creía que dentro de cada individuo existe un mundo oculto, un vasto y complejo paisaje interior lleno de recuerdos olvidados, emociones reprimidas, deseos no reconocidos y potencial sin explotar. Y la clave para encontrarte verdaderamente no está en construir una nueva identidad, sino en descubrir lo que ha sido enterrado dentro de ti. Reflexiona por un momento. ¿Alguna vez has sentido un profundo e inexplicable anhelo de algo más? ¿Una sensación de que hay una versión más grande de ti esperando emerger? Esto no es solo imaginación. Es la voz de tu mente inconsciente llamándote hacia algo mayor. Jung se refirió a este proceso como individuación. Creía que la verdadera realización no proviene de conformarse con las expectativas externas, sino de integrar todos los aspectos de nosotros mismos, lo bueno, lo malo, la luz y la oscuridad. Pero antes de poder integrar estas partes, primero debemos confrontarlas. Y aquí es donde la mayoría de las personas se detienen. ¿Por qué? Porque enfrentarse a uno mismo es incómodo. Requiere mirar aspectos de tu personalidad que has ignorado durante mucho tiempo, cuestionar creencias arraigadas, desafiar tus miedos y confrontar los conflictos internos que han dado forma a tu vida. Piensa en ello. ¿Con qué frecuencia evitamos el silencio? ¿Con qué frecuencia nos distraemos con el trabajo, las redes sociales, el entretenimiento o cualquier cosa que nos impida sentarnos solos con nuestros pensamientos? Esta distracción constante no es accidental. Es un mecanismo de defensa, una forma de evitar las preguntas más profundas que acechan bajo la superficie. Pero no importa cuánto intentemos evitarlas, estos aspectos ocultos de nosotros mismos no desaparecen. Aparecen de maneras inesperadas, a través de la ansiedad, el autosabotaje, relaciones insatisfactorias o una persistente sensación de estar perdido. Jung creía que nuestra mente inconsciente siempre nos está hablando, pero hemos aprendido a ignorar sus mensajes. Sin embargo, si comenzamos a prestar atención, comenzamos a ver patrones, a notar cómo nuestras heridas más profundas influyen en nuestras elecciones, cómo nuestros deseos reprimidos dan forma a nuestros comportamientos y cómo las cosas que más tememos a menudo contienen las lecciones más grandes. Consideremos un ejemplo simple pero poderoso: el miedo al rechazo. Muchas personas pasan por la vida aterrorizadas de ser juzgadas o abandonadas. Buscan aprobación, evitan conflictos y suprimen sus verdaderos pensamientos para mantener la armonía. Pero, ¿de dónde viene este miedo? ¿Se trata realmente de las opiniones de los demás o proviene de algo más profundo? Tal vez de una vieja herida, una experiencia de la infancia, un momento en el que te sentiste invisible o indigno.
Jung argumentaría que este miedo no es solo una emoción, es un aspecto de la sombra del yo que no ha sido plenamente reconocido. Y hasta que no se traiga a la luz, continuará controlando tus acciones desde las sombras. Pero aquí está lo increíble. Cuando finalmente enfrentamos estas partes ocultas de nosotros mismos, pierden su poder sobre nosotros. Imagina por un momento cómo se sentiría vivir sin miedo al juicio, hablar tu verdad sin dudarlo, tomar decisiones no basadas en lo que otros esperan, sino en lo que resuena profundamente dentro de ti. Este es el poder de la individuación. No se trata de convertirte en alguien nuevo, sino de convertirte en más de quien realmente eres. Pero ¿cómo comenzamos? ¿Cómo descubrimos las fuerzas inconscientes que dan forma a nuestras vidas? Jung creía que una de las formas más poderosas de acceder al inconsciente es a través de los símbolos, los sueños y la introspección. Veía los sueños como mensajes del yo más profundo, revelando verdades ocultas sobre nuestra psique. También enfatizó la importancia de la expresión creativa, el arte, la escritura, la música y otras formas de autoexploración como formas de acceder e integrar la mente inconsciente. Pero quizás el paso más importante es simplemente este, la conciencia. En el momento en que comienzas a cuestionar tus pensamientos, tus reacciones y tus creencias más arraigadas, ya estás dando los primeros pasos hacia la transformación. En el momento en que dejas de huir de la incomodidad y comienzas a enfrentarla con curiosidad, comienzas a reclamar tu verdadero ser. Ahora llevemos esto a la vida real. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que sabías que necesitabas cambiar, pero algo dentro de ti se resistía? Un momento en el que tuviste la oportunidad de dar un paso hacia una versión más grande de ti mismo, pero el miedo, la duda o el autosabotaje te detuvieron. Esta es la batalla entre el héroe y la sombra que se desarrolla dentro de ti. El error que comete la mayoría de las personas es tratar de suprimir la sombra en lugar de entenderla. Pero Jung creía que la verdadera transformación ocurre cuando integramos la sombra, no rechazándola, sino aprendiendo de ella. Digamos que luchas con la duda sobre ti mismo. En lugar de ignorarla o pretender que no existe, Jung te animaría a preguntar, ¿de dónde viene esta duda? ¿Es realmente tuya o fue plantada en ti por experiencias pasadas, expectativas sociales o las voces de los demás? ¿Qué lecciones contiene? Podría ser que dentro de tu duda haya en realidad una fortaleza oculta, como la humildad, la introspección o la capacidad de ver las cosas desde múltiples perspectivas. Cuando comenzamos a ver nuestras luchas no como debilidades, sino como mensajes del inconsciente, todo cambia. Pero los arquetipos van más allá del héroe y la sombra. Hay muchas otras fuerzas dentro de nosotros, cada una con su propio papel en la formación de nuestra identidad. Uno de los más poderosos es el arquetipo del ánima y el ánimus. Jung creía que dentro de cada hombre existe un lado femenino oculto, el ánima, y dentro de cada mujer existe un lado masculino oculto, el ánimus. Estos no se tratan de género en el sentido físico, sino del equilibrio de energías dentro de nosotros. El ánima representa la intuición, la emoción, la creatividad y la conexión profunda con el inconsciente. El ánimus representa la lógica, la estructura, la disciplina y la asertividad. Cuando estas dos fuerzas están en equilibrio, una persona se siente completa. Pero cuando están desequilibradas, surge el conflicto interno. Por ejemplo, un hombre que rechaza su ánima puede luchar para expresar emociones, temiendo la vulnerabilidad como una debilidad. Una mujer que rechaza su ánimus puede luchar para afirmarse, sintiéndose vacilante para tomar el control de su propia vida. Pero cuando estas energías son abrazadas en lugar de suprimidas, se convierten en una fuente de inmensa fuerza. Y esto nos lleva a una de las verdades más importantes que Jung descubrió. Para encontrarte a ti mismo, debes abrazar todas las partes de ti, la luz y la oscuridad, lo masculino y lo femenino, lo conocido y lo desconocido.
La individuación no se trata de convertirte en algo diferente. Se trata de convertirte en un todo. Pero hay una última pieza en este rompecabezas, una última revelación que une todo, y quizás sea la más poderosa de todas. Porque el mayor obstáculo para encontrarte a ti mismo no es solo el miedo, la duda o el condicionamiento externo, sino algo mucho más profundo, algo oculto en la propia estructura de cómo percibimos la realidad. A lo largo de este viaje, hemos explorado las fuerzas ocultas que dan forma a tu identidad, las máscaras que usas, la sombra que reprimes y los arquetipos que influyen en tus pensamientos y comportamientos. Pero ahora debemos enfrentar la ilusión más profunda de todas, la ilusión del yo. Verás, la mayoría de las personas asumen que su identidad es fija, que son un yo único e inmutable que avanza en el tiempo, moldeado por recuerdos y experiencias. Pero Jung, junto con muchos grandes filósofos y místicos, entendió algo radical. El yo no es una entidad estática, es fluido, siempre cambiante y mucho más grande de lo que nos han hecho creer. ¿Y si la versión de ti con la que te identificas ahora mismo es solo un fragmento de algo mucho más grande? ¿Y si la persona que crees ser es solo una expresión de una conciencia ilimitada que ha estado evolucionando durante siglos a través de vidas, heredando sabiduría y experiencia? Jung exploró esta idea a través del concepto del sí mismo. Self, no el pequeño yo, egoico, que se aferra a etiquetas y miedos, sino el verdadero sí mismo, la totalidad de lo que eres, más allá de las ilusiones de la identidad. Esta realización es tanto liberadora como aterradora, porque significa que todo lo que has creído ser, todos los miedos, limitaciones e historias que te cuentas a ti mismo, no son la verdad completa. Son solo una construcción, un marco temporal creado por la mente. Y aquí está la verdad más poderosa de todas. No eres solo un ser aislado que se mueve por la vida. Eres un vasto campo interconectado de conciencia que lleva dentro la sabiduría de generaciones, la profundidad del inconsciente y el potencial de una transformación que va más allá de la imaginación. Pero si esto es cierto, ¿por qué nos sentimos tan limitados? ¿Por qué experimentamos sufrimiento, duda y miedo? La respuesta está en el ego. El ego no es el enemigo, es simplemente la parte de la mente que crea un sentido de separación. Es la voz en tu cabeza que dice, esto es lo que soy y esto es lo que no soy. Construye muros, define fronteras y te mantiene atado a patrones familiares. Y aunque el ego cumple un propósito, también es el mayor obstáculo para el autodescubrimiento. Porque en verdad no estás limitado a una sola identidad. Eres un ser en constante evolución y en el momento en que dejas de aferrarte a la idea de quién crees que eres, desbloqueas posibilidades infinitas. Pero, ¿cómo haces esto? ¿Cómo das un paso más allá de la ilusión del yo y entras en la plenitud de tu existencia? Jung ofreció un camino, uno que requiere coraje, introspección profunda y la voluntad de rendir todo lo que creías saber sobre ti mismo. Primero, abraza lo desconocido. La mayoría de las personas temen lo desconocido porque representa incertidumbre, pero es precisamente en lo desconocido donde ocurre el crecimiento y la transformación, cuando dejas de resistirte a los misterios dentro de ti y en cambio te inclinas hacia ellos con curiosidad. Comienzas a ver el mundo y a ti mismo con nuevos ojos. Segundo, libera el apego a las etiquetas. No eres solo tu nombre, tu trabajo, tu pasado o tu personalidad. Eres algo mucho más allá de cualquier definición. Cuando sueltas las identidades rígidas, creas espacio para que algo más grande emerja. Tercero, escucha al inconsciente. Tus sueños, tus instintos, tus intuiciones profundas no son aleatorios, son mensajes del sí mismo.
guiándote hacia la totalidad. Cuanto más sintonices con ellos, más comenzarás a reconocer patrones, sincronicidades y señales que te llevan hacia tu verdadero camino. Y finalmente, ríndete al proceso. Encontrarte a ti mismo no es un destino, no es algo que logras y luego olvidas. Es un viaje continuo, un despliegue de capas cada vez más profundas de la verdad. Y aquí está la revelación final. Nunca estuviste realmente perdido. Siempre has estado aquí. El sí mismo que has estado buscando ha estado dentro de ti todo el tiempo, esperando ser recordado. Así que ahora la elección es tuya. ¿Continuarás viviendo como un fragmento de quien realmente eres, atado por viejos miedos e ilusiones? ¿O darás un paso hacia lo desconocido, abrazando al ser vasto e ilimitado que estás destinado a ser? Porque la vida no comienza verdaderamente hasta que te encuentras a ti mismo y ahora conoces el camino. Gracias por acompañarme en este viaje.